Presidente, miembros de la Corte, ahora me referiré a los argumentos de Chile basados en lo que Chile denomina la práctica de las partes entre 1954 y la década de los 1970. Al referirse a la práctica, Chile procura transmitir la inmersión de un patrón general que, en su opinión, confirma la existencia de un acuerdo de fecha de 1952, acuerdo estipulado según los letrados de Chile en el punto 4 de la Declaración de Santiago. En sus propias palabras, los argumentos de Chile van en la dirección de que Chile y el Perú delimitaron plena y concluyentemente sus derechos marítimos en la Declaración de Santiago de 1932. Desde entonces, como el profesor lo acaba de demostrar, hemos podido ver que esto no se ve apoyado por el texto de la Declaración de Santiago y, por consiguiente, Chile se siente obligado a reforzar sus argumentos haciendo referencia a toda una serie de acontecimientos misceláneos, pero no se puede confirmar o interpretar un tratado de limitación no existente basándose en estos acontecimientos. Incluso si uno asumiera que una práctica uniforme y coherente podía confirmar una frontera marítima internacional que no estaba presente en el texto de 1952, cosa que no aceptamos. La documentación dispar a la que se refiere Chile no demuestra nada de ese estilo. Chile no ha empezado a mostrar un patrón coherente en la práctica uniforme de los dos estados que pudiera confirmar algo que en realidad no está allí. Hay un hilo rector que se puede seguir en los argumentos de Chile. Al seleccionar una terminología vaga y variada, que se utiliza posteriormente en lo que en esencia eran contextos técnicos, Chile procura demostrar que en 1952 había consenso entre Perú y Chile en cuanto a la existencia de una frontera para fines múltiples y el correspondiente acuerdo. Pero con independencia de cómo se examinen las pruebas en las que se basa Chile, y por mucho que se añadan ejemplo a ejemplo, cuando se estudia cuidadosamente, cae el castillo de naipes. Las referencias de Chile a documento tras documento, ya se tomen individualmente o en su conjunto, no llegan a convencer. No establecen, y corresponde la carga de la prueba a Chile, que Perú y Chile hubieran concluido un acuerdo internacional en 1952. Chile solamente se refiere, en cuanto a la práctica, al hecho de que confirma un arreglo internacional de delimitaciones de fecha de 1952. Según nosotros lo entendemos, Chile no dice que esta práctica sea suficiente como para establecer un acuerdo tácito, ni tampoco, según lo entendemos, manifiesta Chile que la práctica posterior ha modificado de alguna forma de la declaración de 1952. Se recordará que una propuesta de artículo para la modificación fue objeto de un rechazo abrumador en la Conferencia de Viena de 1968. Hay que ejercer gran cautela a la hora de examinar la práctica para confirmar o establecer acuerdos de fronteras, en particular los correspondientes a las fronteras marítimas internacionales. La situación en el presente es como la que se describió por una sala de la Corte en su fallo de 1992 sobre el diferendo respecto de fronteras en tierra, isleñas y marítimas. Si bien, donde se decía más o menos, si bien tanto el derecho consuetudinario como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados contemplan que esta práctica se puede tomar en cuenta para fines de interpretación, ninguna de las consideraciones planteadas por Honduras pueden prevalecer sobre la ausencia en el texto de cualquier referencia en el texto de forma específica a la delimitación. Al examinar el significado ordinario que se ha de dar a los términos del tratado,
conviene compararlos con los términos que generalmente o de forma común se utilizan para transmitir la idea de que una delimitación es lo que se pretende. Durante el periodo al que me refiero, desde 1954 hasta la década de 1970, la supuesta práctica subsiguiente en la que se fundamenta Chile se puede encontrar en una serie inconexa de puntos misceláneos. Me ocuparé de ellos uno a uno. En primer lugar, examinaré lo que dice Chile respecto del acuerdo de 1954 sobre una frontera marítima especial. Acto seguido, examinaré una serie de elementos misceláneos entre 1954 y 1967. A continuación, examinaré lo que dice Chile respecto de los acontecimientos de 1968 y 1969 respecto de los faros costeros, y luego diré algunas palabras sobre la propia conducta de Chile, sobre la cual Chile muestra una reticencia remarcable. Y por último, examinaré el argumento que procura hacer Chile en base a sus negociaciones de 1976 con Bolivia respecto del acceso al mar. Primero me ocuparé de las dos corrientes de los argumentos de Chile respecto del acuerdo de 1954, los términos del acuerdo propiamente dicho y las actas de la conferencia. Primero, el texto del acuerdo, que se adoptó el 4 de diciembre de 1954. En la segunda conferencia sobre la explotación y conservación de los recursos marinos del sur Pacífico, celebrada en Lima. El principal objetivo de la conferencia de 1954, al igual que la de 1952, era reforzar la solidaridad regional de cara a la oposición de estados terceros en relación con las reivindicaciones de las 200 millas. Esto resulta evidente incluso en el propio título de la conferencia, y también resulta evidente por el hecho de que se convocó a continuación de la conferencia celebrada en Santiago en agosto de 1952. El objetivo de la conferencia también quedaba claro de los principales documentos que se aprobaron, el principal entre ellos siendo la Convención Complementaria a la Declaración de Soberanía de la Zona Marítima de 200 millas. Como esta Corte ya señaló en el caso Mar Negro entre Rumanía y Ucrania, es importante determinar el objeto de un acuerdo antes de elaborar inferencias respecto al mismo, especialmente cuando una parte afirma que un acuerdo formalizado hace muchos años tiene el efecto de una presunta renuncia implícita a los derechos marítimos. El acuerdo respecto de una zona especial, de modo alguno, fue el acuerdo más importante que se concluyera en la conferencia de 1954. Efectivamente, parece que fue algo que se alcanzó a posteriori. Este asunto solamente se añadió al programa en un momento tardío de la conferencia preparatoria de octubre, y su objetivo limitado era evitar diferendos en relación con los pescadores artesanales que utilizaban buques pequeños para pesca de cabotaje. El acuerdo de 1954 parece haber tenido efectos mínimos en la práctica. Chile no lo ratificó hasta 1967 y no entró en vigor hasta septiembre de ese año. Como queda claro, a partir de su primer artículo, que habla de una zona especial que se establece a una distancia de 12 millas marítimas de la costa. La zona especial establecida por el acuerdo no se aplicaba a la pesca en las 12 primeras millas de la costa, que es donde se llevaba a cabo la mayoría de la pesca de cabotaje. Efectivamente, las pequeñas naves a las que se aplicaba el acuerdo en la práctica no se alejaban más de unas pocas millas más allá del límite de las 12 millas. En este sentido, es significativo que todos los incidentes a los que se refiere Chile en detalle tuvieron lugar bien dentro de las 12 millas próximas a la costa. Por consiguiente, el acuerdo de 1954 era un arreglo práctico de índole técnica y con un alcance geográfico limitado. No era un acuerdo que en sentido alguno se ocupara de asuntos políticos. Ello explica la utilización del paralelo para identificar la zona de tolerancia, que podría ser identificado por pescadores que no contarán con una tecnología sofisticada. La zona
representaba un arreglo provisional de índole práctica. Y como dice la Convención sobre el Derecho del Mar, estos arreglos son sin perjuicio de la delimitación final. Además, la zona no aparecía señalada en las cartas náuticas. El acuerdo no contiene referencia alguna al alcance geográfico de la zona especial dentro del mar. No hay mención alguna en ningún punto del acuerdo de una zona especial que se extienda en el mar a lo largo de 200 millas marítimas. La zona solamente se consideró como pertinente para una corta distancia más allá de las 12 millas donde los pescadores de cabotaje llevaban a cabo sus actividades. Es totalmente anacronista, es un anacronismo completo pensar que este arreglo práctico y provisional de 1954 se puede aplicar a una zona de 200 millas y mucho menos a la plataforma continental. Ahora les pediría que se refieran al acuerdo de 1954 que encontrarán en la pestaña 37 de los legajos. Se podrá ver allí que el objeto del acuerdo era específico y muy limitado. El primer párrafo preambular, que sigue inmediatamente las palabras considerando que nos pone en situación. La experiencia ha demostrado que las violaciones inocentes e involuntarias de las fronteras marítimas entre estados adyacentes se dan frecuentemente debido a que los buques tripulados por unas tripulaciones con conocimiento insuficiente de la navegación o que no cuentan con los instrumentos necesarios tienen dificultades a la hora de determinar con precisión sus posiciones en alta mar. La referencia a la frontera marítima no es sino un reconocimiento de que, naturalmente, en principio habría una división de las aguas costeras entre los dos estados adyacentes. No sugiere que se hubiera llevado a cabo una delimitación. El preámbulo concluye afirmando que el objeto del acuerdo es evitar que se den estos quebrantamientos involuntarios cuyas consecuencias afectan principalmente a los propios pescadores. El párrafo 1 contiene la cláusula subordinada en la que Chile se basa con tanta insistencia y a la que volveré en un minuto. El párrafo reza como sigue. Establécese una zona especial a partir de las 12 millas marinas de la costa de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. La principal disposición del acuerdo es su párrafo 2, que aparecerá ahora en pantalla, y reza como sigue. La presencia accidental en la referida zona de las embarcaciones de cualquiera de los países limítrofes, es decir, una nave pequeña tripulada por una tripulación que no cuenta con los instrumentos necesarios, no se considerará como violación de las aguas de la zona marítima, sin que esto signifique reconocimiento de derecho alguno para ejercer faenas de pesca o caza con propósito preconcebido en dicha zona especial. Como pueden ver, lo único que dice el párrafo 2 es que la presencia accidental en la zona especial de pequeños buques pesqueros no se considerará una violación. No es un acuerdo de pesquero. Nada dice respecto del derecho a llevar a cabo actividades pesqueras en aguas particulares. En el párrafo 3 del acuerdo se trata de una forma muy distinta con la pesca o la caza de ballenas dentro de las 12 millas de la costa, que se reserva exclusivamente para los nacionales de cada uno de los países. En el párrafo 4 se confirma que, al igual que el otro acuerdo concluido en 1954, se considera que el acuerdo es parte integrante, complementaria y que no deroga en alguna manera las resoluciones de la Conferencia de 1952. Señor presidente, los razonamientos jurídicos de Chile basados en el acuerdo de 1954 son difíciles de comprender. En un momento dado, basándose en el párrafo 4,
afirman que el acuerdo de 1954 no es solamente un acuerdo por subsiguiente, correspondiente a la interpretación de la Declaración de Santiago, sino que está tan estrechamente vinculado a la Declaración de Santiago como para ser considerado parte integrante y suplementaria del mismo. En otro lugar, manifiesta que los dos se han de leer conjuntamente. Pero la esencia de las afirmaciones de Chile parecen ir en el sentido de que las palabras finales del párrafo 1 del acuerdo de 1954, donde se hace referencia al paralelo que constituye una frontera marítima entre los dos países, establece un acuerdo entre los Estados que emitieron la Declaración de 1952 respecto de su interpretación, específicamente, según Chile, su acuerdo en el sentido de que la Declaración de Santiago, a pesar de que nada dice sobre el asunto, estableció una frontera para múltiples fines en la zona marítima a lo largo de un paralelo de latitud hasta las 200 millas e incluso más allá. Señor presidente, es inadmisible la argumentación de Chile, primero, porque el objeto estricto del acuerdo de 1954 y su aplicación limitada en la práctica. Hubiera sido extraordinario si en el texto de un arreglo técnico por el que se establecían unas medidas prácticas para ayudar a los pescadores locales, los negociadores hubieran incluido una redacción por la que se confirmara la existencia de un acuerdo en cuanto a la frontera marítima para todos los fines hasta las 200 millas marinas, acuerdo que nunca se había puesto por escrito. En segundo lugar, la referencia al paralelo que constituye una frontera marítima se hace en el contexto específico de un arreglo especial, provisional y práctico, cuyo fin era evitar los conflictos con los pescadores artesanos. El paralelo era un punto de referencia sencillo y de fácil localización para esos pescadores. Como queda claro en el párrafo 2, este arreglo no hacía nada más que evitar sanciones para los pescadores si de forma accidental penetraban en la zona de tolerancia. No, los párrafos 1 y 2 del acuerdo no tenían el propósito de ocuparse de ninguna otra cosa. En tercer lugar, nada en la redacción del acuerdo de 1954 refleja la intención de las partes de convenir en una frontera marítima internacional para todos los fines. Una vez más, Chile les pide a ustedes que lean en este texto algo que no está allí. Chile también procura basarse en la redacción de una aclaración adoptada por la conferencia el mismo día que el acuerdo de 1954. En esta se decía que la presencia accidental dentro del significado del párrafo 2 del acuerdo de 1954 se calificaría exclusivamente por las autoridades de los países cuya frontera jurisdiccional marítima se hubiera traspasado. Aquí el empleo del término frontera jurisdiccional marítima se ha de entender en el contexto del arreglo práctico alcanzado por las partes en el acuerdo de 1954. Para ese arreglo emplearon un paralelo de latitud solamente como un punto de referencia para crear una zona de tolerancia que empezaba a las 12 millas de la costa. Ni el empleo de la expresión frontera jurisdiccional marítima ni la aclaración como tal podían transformar el objeto y propósito del preámbulo del acuerdo de 1954 en otra cosa. Tampoco la aclaración y las disposiciones podían modificar de alguna manera el acuerdo de 1954. Servía exclusivamente para aclarar cuál Estado tenía que determinar que se había dado una presencia accidental en relación con la zona de tolerancia. Nada en la aclaración da apoyo a la aseveración de Chile en el sentido de que ya existía una frontera marítima para todos los fines. Paso ahora a la argumentación que presenta Chile basándose en las actas de la Comisión 1 de la Conferencia de 1954. Chile se basa en gran medida en estas actas y esto es muy revelador. Sin duda es admitir que el texto del acuerdo en sí dista mucho de poder respaldar la argumentación chilena. Estas actas no son actas literales, ni tampoco son lo que podría llamarse actas resumidas. Simplemente
se toma nota de una serie de puntos que se fueron planteados en el transcurso de la conferencia. No pretenden dar una imagen completa y exacta de todo lo que sucedió en la misma. Su valor es estrictamente limitado. La argumentación principal de Chile se refiere en primer lugar a un intercambio que tuvo lugar en la primera reunión de la Comisión 1, el 2 de diciembre de 1854, relativo a la consideración de un acuerdo totalmente distinto, la Convención Complementaria, convención o convenio, que dicho sea de paso, Chile nunca ratificó. Chile dice en su dúplica que mientras se negociaba el convenio complementario de 1954 y el acuerdo de 1954, Chile, Ecuador y Perú convinieron que ya habían delimitado sus fronteras marítimas en 1952. Y Chile continúa. Este es un punto de importancia fundamental para esta causa. Señor presidente, quizá lo sea. Para Chile, pues se empeña en su dúplica de hacer creer que existía una frontera marítima internacional y un acuerdo en ese sentido que se remontaba a 1952. Pero es un error, porque una vez más Chile invoca el artículo 31.3 de la Convención de Viena, pero esta vez el párrafo A, que hace referencia a cualquier acuerdo posterior entre las partes relativo a la interpretación del tratado. Enturbian las aguas diciendo que este supuesto acuerdo es una interpretación auténtica del artículo 4 de igual valor y condición a una declaración de interpretación conjunta o protocolo. En la contramemoria del punto se trata, incluso bajo el encabezamiento de trabajos preparatorios, incluso se hace referencia a la preclusión jurídica por lo que valga. Lo que Chile ahora declara en su dúplica, y esta es una reclamación muy audaz, es en primer lugar que las actas demuestran que en 1954 los delegados de la Comisión 1 entendían que el punto 4 de la Declaración de Santiago había establecido una frontera marítima internacional a todos los efectos. Y en segundo lugar, que esta supuesta interpretación llevó a un acuerdo posterior, subsiguiente, relativo a la interpretación del punto 4 de la Declaración de Santiago, en el sentido de la Convención de Viena, en el sentido de que independientemente de los términos específicos, el punto 4 establecía un acuerdo de esa naturaleza. No son convincentes estos argumentos porque lo que emana de una lectura de las actas y de la propuesta que luego se hizo es que el delegado de Ecuador quería o tenía la intención o la esperanza de lograr un acuerdo para ampliar el punto 4 de la Declaración de Santiago para que no se limitase únicamente a los derechos de soberanía correspondientes a las islas. Las delegaciones de Chile y Perú, por otra parte, no estaban dispuestos a aceptar que se ampliase el ámbito de aplicación del punto 4, que para ello estaba claro y era bien satisfactorio en su alcance, ya que se limitaba únicamente las islas. Tal y como explicamos en la réplica, el intercambio real entre los delegados que se recogen las actas no queda nada claro. Las actas están en el punto 39 del legajo. En la dúplica, Chile llama atención al hecho de que el delegado de Ecuador parece haber propuesto, y cito, que se incluyese en el convenio complementario un artículo adicional que aclarase el concepto de la línea divisoria del mar jurisdiccional que ya se había tratado en la conferencia de Santiago, pero que no supondría una redundancia repetirlo aquí. Tómese nota aquí de que este delegado hizo referencia a aclarar un concepto. Describió ese concepto como el concepto de la línea divisoria del mar jurisdiccional, que dijo que ya se había planteado en la conferencia de 1952. El delegado de Ecuador no hizo referencia al punto 4 de la Declaración de Santiago. Este término, línea divisoria del mar jurisdiccional, difícilmente se puede considerar una descripción adecuada de una frontera marítima internacional a todos los efectos, incluyendo el lecho marítimo, el subsuelo y la columna de agua, y todos los usos de los mismos. La explicación poco convincente de Chile de la vaguedad de tales términos no supone más que la aseveración que diversos términos que aparecen en las actas, incluyendo la línea divisoria del mar jurisdiccional, y cito, los utilizaron los delegados
una y otra vez para referirse a la frontera marítima entre las zonas marítimas de soberanía y jurisdicción reclamadas por los 3 estados en la Declaración de Santiago. Fin de cita. Y hay otro párrafo conexo en las actas que Chile se cuida de no citar, que es muy revelador. Dice, dado que el delegado de Ecuador insiste en su creencia de que debería incluirse una declaración en ese sentido en el convenio complementario, dado que el artículo 4 de la Declaración de Santiago tiene como objetivo establecer el principio de delimitación de las aguas relativas a las islas, señor presidente pide al delegado de Ecuador si aceptaría que en lugar de incorporar un nuevo artículo se tome nota de este punto en las actas. Esta declaración del presidente chileno de la Comisión refleja los términos reales del punto 4 de la Declaración de Santiago. El punto 4, efectivamente, tiene como objetivo establecer el principio de delimitación de las aguas relativas o para las islas, más exactamente los límites a los derechos soberanos de las islas, solamente islas. Antes de dejar estas actas, querría llamar la atención a otra cosa que Chile convenientemente ha omitido mencionar. En la primera reunión de la Comisión 1, 2 de diciembre de 1954, el secretario de la Comisión Permanente, señor Ruiz de Chile, manifestó para que constase todos los acuerdos firmados en Lima, como aquellos de Santiago 2 años antes, serían sujetos a la posibilidad de que se fueran retirados unilateralmente. Esto habría sido extraordinario si de haberse considerado en ese momento que en 1952 los estados participantes habían convenido un acuerdo de frontera marítima internacional, porque un tratado que establece una frontera es un ejemplo clásico de aquellos que no se pueden retirar a título voluntario. Paso ahora, presidente, a alguna serie de episodios misceláneos entre 1954 y 68 a los que hace referencia a Chile en su argumentación. En primer lugar, la Resolución Suprema de Perú de 12 de enero de 1955. Chile atribuye gran importancia a la misma en su dúplica, ya que, a su entender, confirma la interpretación de que sobre la base del artículo 4 de la Declaración de Santiago se había establecido una frontera marítima entre Perú y Chile. Señor presidente, este es otro ejemplo de que Chile le da más peso y le intenta leer más en un documento, un instrumento de lo que justifique el propio texto o las circunstancias. En definitiva, esta resolución no puede haber confirmado ningún acuerdo de esta naturaleza, porque no lo había habido. La necesidad de aclarar o que dispusiese de cartas cartográficas más claras había quedado patente como resultado del incidente Onassis de octubre de 1954, que había planteado el tema de determinar la frontera exterior exacta de la zona de 200 millas de Perú. Por ello se elaboró la resolución de 1955. No se hablaba de delimitaciones laterales. Examinemos ese texto. El preámbulo deja claro que se trata de una instrucción a las autoridades peruanas responsables de la labor cartográfica y geodésica. Es necesario en estos trabajos determinar la forma de determinar la zona marítima peruana de 200 millas a la que se hace referencia en la Declaración Suprema, en el Decreto Supremo de 1947. En el párrafo 1 se determina cuál es la forma en que habrá de hacerse. Describe el método de los arcos de círculo, utilizando un enunciado similar al de la Ley del Petróleo de 1952, o sea, una línea paralela a la costa peruana a una distancia constante de 200 millas marítimas de la misma. Luego, el párrafo 2 lo resuelve diciendo, de conformidad con la cláusula 4 de la Declaración de Santiago, dicha línea, es decir, la línea paralela a la costa que constituye la frontera exterior de la zona de 200 millas, no podrá superar aquella del paralelo correspondiente en el punto en que la frontera de Perú llega a la costa. Hay una serie de puntos a señalar respecto de esta resolución. En primer lugar, en el sistema jurídico peruano, una resolución suprema, pese a
el nombre que lleva, es relativamente baja en la jerarquía de las normas jurídicas. No es un instrumento a través del cual se establezcan las más altas políticas del Estado. Esta resolución fue una instrucción básicamente administrativa interna dirigida a las autoridades peruanas correspondientes. En segundo lugar, el propósito de la resolución era estrecho, técnico, determinar a efectos de la labor cartográfica y geodésica que deberían llevar a cabo las autoridades peruanas y con ningún otro fin. La zona marítima de 200 millas a la que se hace referencia en el Decreto Supremo de 1947 y la Declaración de Santiago de 1952. Tal como hemos visto, el propósito de ambos instrumentos anteriores había sido el de establecer el límite exterior de la zona marítima de 200 millas a la atención de las flotas pesqueras y balleneras extranjeras. La zona marítima a la que se hace referencia en aquellos instrumentos en sí ya tenía un objeto, un propósito limitado. En tercer lugar, la resolución no incluye disposición alguna en el sentido de que había que determinar una línea siguiendo el paralelo. Si Perú ya hubiese establecido fronteras marítimas laterales, la resolución sin duda alguna habría determinado que esas líneas había que establecerlas siguiendo los paralelos de latitud correspondientes a los puntos de frontera con Ecuador y con Chile, pero no lo hizo. Está claro que no se estableció entonces ningún tipo de perímetro a través de esta resolución, contrariamente a lo que asevera Chile. En cuarto lugar, el propósito principal de la resolución es de especificar que, tal como ya se había establecido con la ley del petróleo de 1952, el método de arcos de círculo debería utilizarse, y lo repito, en la labor cartográfica y geodésica para establecer el límite exterior de la zona de 200 millas. Nada se decía sobre la frontera exterior ni dónde tenía que terminar. El párrafo 2 se refiere al punto 4 de la Declaración de Santiago, que se refería únicamente a los límites de la zona marítima en la vecindad de las islas. Un párrafo en una resolución meramente interna no podía cambiarlo, incluso de haber pretendido hacerlo. Está claro entonces que el párrafo 2 no afecta ni se refiere de manera alguna a la frontera marítima entre Chile y Perú. Tal y como ya he dicho, el único propósito de la resolución de 1955 fue determinar un método para los trabajos cartográficos y geodésicos. Es significativo que en ningún momento los mapas oficiales del Perú, antes o después de la resolución, anteriores o posteriores, presentan una frontera que siga la línea del paralelo, cosa que sería de esperarse de ser correcta la interpretación de Chile. Paso ahora al protocolo de adhesión a la Declaración de Santiago de 1955. El propósito de dicho protocolo fue hacer posible que otros países americanos aceptasen los principios y normas fundamentales recogidas en la Declaración de Santiago. De hecho, este protocolo nunca se utilizó y de hecho jamás entró en vigor. El protocolo omitió el punto 4 de entre las disposiciones a las que podían adherir otros países. Las partes han debatido en qué medida esto es significativo en los alegatos escritos. No hay nada en este protocolo de adhesión que confirmase una frontera marítima internacional preexistente a todos los efectos entre Perú y Chile. La exclusión del punto 4 de ninguna manera lo hace. Además, Chile hace caso omiso de los términos de su propio memorándum de 14 de agosto de 1955 Ecuador sobre el proyecto de protocolo. En dicha nota, Chile se abstuvo de referirse a una frontera marítima que siga la línea del paralelo, más bien se cuidaba de hacer referencia de forma mucho más vaga al principio del paralelo estipulado en la Declaración de Santiago, como que ello no sería de aplicación para otros países. Lo que se refiere a un método recogido en el punto 4 que en principio podría utilizarse en el caso de islas y no para ningún acuerdo existente sobre una frontera. Señor presidente, señores miembros de la Corte, Chile pretende luego basarse en sus propias propuestas para un acuerdo que no se había recogido en actas con Perú en 1954-55 y para el establecimiento de una zona de tolerancia de 100 millas en 1961. Ninguna de estas propuestas llevó a un acuerdo.
Según Chile, en el primer caso, los documentos internos que ha presentado Chile a la Corte demuestran el entendimiento de ambos estados de que sus zonas marítimas habían sido delimitadas. De ninguna manera. Demuestran simplemente que Chile propuso a Perú un acuerdo confidencial, secreto, que hubiese permitido a sus respectivas flotas pesqueras llevar a cabo actividades de pesca dentro de las aguas territoriales contiguas a las provincias de Tarapacá y Antofagasta en Chile y los departamentos de Tacna y Arequipa en Perú. No se hace referencia alguna a ninguna frontera marítima convenida. En el caso de 1961, según Chile, las partes confirmaron la existencia de una línea de frontera, y cito, dividiendo las respectivas zonas marítimas. De hecho, Chile propuso que se aceptase la tolerancia de pesca por parte de ciertas embarcaciones de pesca en la zona, y cito, de jurisdicción marítima de ambos países, siguiendo la zona que se encuentra entre 50 millas al norte y al sur de la frontera de Chile y Perú. Fin de cita. Una vez más, la propuesta chilena no hace referencia alguna a una frontera marítima que hubiese sido convenida previamente. Paso ahora a los casos de prácticas pesqueras a las que se hace referencia durante este lapso. Chile se basa en gran medida en todos estos incidentes que procura utilizar para crear la existencia de esta línea de frontera. Chile manifiesta que estos incidentes pesqueros demuestran, y cito, que Perú estaba listo y dispuesto a defender, incluso por el uso de la fuerza de resultar ello necesario, las líneas divisorias de las zonas marítimas. Fin de cita. No es así. Chile pretende plantear una imagen en virtud de la cual las comunicaciones peruanas relativas a los incidentes de pesca reconocen la existencia de una frontera marítima a todos los efectos. De ninguna manera se desprende ello de los textos correspondientes. Por ejemplo, el memorándum de Perú a Chile tras el incidente Díaz-Canseco de 1966, que tuvo lugar muy cerca de la costa y no lejos de la frontera terrestre entre Chile y Perú, allí se hace referencia a la línea de frontera, a la línea fronteriza, no a ninguna frontera marítima. Lo que se desprende claramente es que en el incidente Díaz-Canseco lo que inquietaba a las autoridades era la pesca no autorizada por parte de embarcaciones chilenas en aguas que estarían en el mar territorial peruano, en cualquier caso, tanto según la argumentación presente de Chile como de la de Perú. De hecho, todos estos incidentes a los que se refiere Chile, que tuvieron lugar antes del establecimiento de los faros en 1968-69 y a los que se hace referencia en las comunicaciones sobre pesca, tuvieron lugar muy cerca de la costa y a muy pocas millas de la frontera terrestre. No tienen pertinencia alguna a lo que sería la frontera marítima, y en la frontera marítima que siguiese un paralelo a 200 millas, hasta las 200 millas y más allá. Con esto llevo a otro de los incidentes a los que hace referencia Chile, justamente el de los faros de estos años. En su dúplica dice Chile que todos los documentos contemporáneos de 1968 y 69 demuestran que ambas partes consideraban que ya existía esta frontera marítima y que lo que convenían era construir los faros para señalar la existencia de esa frontera marítima preexistente. Señor presidente, esta argumentación adolece de los mismos defectos que ya hemos mencionado. Se trataba de un arreglo de naturaleza práctica para un fin muy específico, para facilitar la orientación de las pequeñas embarcaciones de pesca de cabotaje muy cerca de la costa, y que por razones muy prácticas tomaba como referencia el paralelo que pasaba por el hito de frontera número 1. No resultaba necesario de tales efectos tomar como referencia la Punta Concordia. Chile, no obstante, ahora pretende utilizar este arreglo de naturaleza práctica para las pequeñas embarcaciones de pesca para confirmar una frontera marítima a todos los efectos que llegase hasta las 200 millas marítimas. Incluso busca
a Chile a apoyarse en el enunciado poco preciso y no técnico de ciertos documentos para respaldar su argumentación, en particular las expresiones como frontera marítima, etcétera. Y no indica que aquellos que los utilizaron considerasen que el punto 4 de la Declaración de Santiago constituyese un acuerdo internacional sobre fronteras marítimas, como querría pretender Chile que ustedes creyesen. Por añadidura, ninguno de los documentos de 1968 y 69 hace referencia alguna a la Declaración de Santiago o al Acuerdo de 1954. Para identificar correctamente los efectos de los acuerdos o arreglos de 1968-69 relativos a los faros, ha de tomarse en cuenta el acuerdo original de los dos estados para la construcción de los mismos. Ese acuerdo contiene un mandato muy claro de los dos estados, establece el contexto de lo que se estaba acordando y establece el objetivo y propósito de los faros. La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú de 6 de febrero de 1968 menciona expresamente que sobre la base de la reunión celebrada en Lima por parte de representantes de ambos estados se consideró conveniente crear puntos o indicadores en aquellos puntos en que la frontera terrestre llega al mar, la frontera común, cerca del hito número 1. La respuesta de Chile de 8 de marzo de 1968 era una naturaleza similar. La nota peruana de 24 de enero de 1968 aclara que había dificultades en la señalización en la frontera cerca del hito número 1, que resultaba entonces necesario que esa señalización se pudiese ver desde el mar, perfectamente visible a varias millas en el mar. Queda claro que esta señalización nada tenía que ver con establecer una frontera marítima ni de señalar una frontera marítima ya preexistente. La inquietud de ambos estados era señalar un punto en la tierra visible por parte de las pequeñas embarcaciones en el mar cerca del hito número 1 que, dicho sea de paso, reconocían que no era el punto en que la frontera llegaba al mar. Chile se explaya en la dúplica explicando que los faros señalaban la frontera marítima y no la frontera terrestre. Al decirlo, distorsionan lo que Perú y su embajador Pérez de Cuéllar decían. De ninguna manera se pretendía decir que los faros no tuviesen la intención de asistir a las pequeñas embarcaciones de pesca cercanas a la costa para que se localizasen en el mar. Lo que decían es que lo decían por referencia a un punto en la tierra, que originalmente se había dicho que era el punto en que la frontera común llega al mar. En cualquier caso, este debate iniciado por Chile no es pertinente. Lo que sí es importante es la naturaleza del arreglo. Queda claro, sin ninguna duda, que los faros se construyeron como solución práctica para unos fines específicos para las pequeñas embarcaciones, cosa que acepta Chile, para una pequeña distancia en el mar y nada más. Estos faros y la correspondencia relativa a las mismas no tenía ningún propósito ni ninguna otra temática. Desde luego no podían ni hubiesen podido tener el propósito de confirmar una frontera marítima internacional a todos los efectos y una frontera internacional hasta las 200 millas que se remontó a 1952. Pasó ahora a la conducta de Chile durante ese periodo y Chile dice muy poca cosa al respecto y se entiende perfectamente porque su conducta en nada ayuda a su argumentación. La ausencia de una frontera marítima convenida está clara de la legislación chilena. En el año 53, por ejemplo, Chile adoptó una declaración a tales efectos y no se hizo ninguna mención de frontera marítima existente con Perú al establecer los límites de la jurisdicción en aquel momento. En 1954 Chile remitió la Declaración de Santiago a su Congreso para su aprobación en una nota presidencial y una vez más no había indicación de que esa declaración estableciese una frontera marítima. Admisión absolutamente inconcebible si en su momento Chile hubiese considerado que de esa manera se delimitaba lo que ahora dice que era una frontera completa entre las partes. Luego, en 1954, Chile... A decree was published in Chile.
ese decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de Chile. En ningún momento se mencionó que esa declaración se refería al establecimiento de una frontera marítima. De hecho, la versión publicada omitía el punto 4 de la declaración y no se corrigió sino hasta un año después. Dicha omisión podría parecer sorprendente, de que el punto 4 de hecho hubiese establecido una frontera marítima tal y como señala Perú en este momento. En 1959 el Ministerio de Agricultura de Chile publicó un decreto por el que se reglamentaba los permisos y autorizaciones para las embarcaciones extranjeras de pesca que operasen en sus aguas territoriales. Una vez más no se mencionaba frontera marítima con Perú. Un decreto similar de 1963 se aplicaba a la zona marítima de Chile de 200 millas marítimas, pero de ninguna manera se refería a una frontera marítima existente con Perú a efectos de identificar las zonas dentro de las cuales se necesitaría estos permisos.